En esta presentación vamos a desarrollar el periodo de la Edad Media, principalmente la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, y el surgimiento de matemáticos destacados en la historia de la matemática en dicha época. La Edad Media se refiere al periodo de tiempo comprendido entre la Antigüedad clásica y la Edad moderna. Comienza en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina alrededor de los años 1453 con la caída de Constantinopla a mano de los turcos y en 1492 con el descubrimiento de América, dando así inicio al periodo de tiempo considerado como la Edad Moderna. En este periodo identificamos tres etapas: la temprana, la alta y la baja Edad Media. La temprana Edad Media transcurre desde el año 476 al año 1000, caracterizada por un fuerte proceso de inestabilidad política tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la formación de nuevos reinos de Europa, el retroceso del comercio y de la vida urbana, y el predominio de una economía rural. La Alta Edad Media se extiende desde el año 1000 al año 1300, momento de la historia en que Europa experimenta un crecimiento demográfico, la expansión de la agricultura, el surgimiento de las ciudades y del comercio, y el fortalecimiento del poder de la Iglesia. Y finalmente, la Baja Edad Media está comprendida entre los años 1300 y 1492, periodo marcado por crisis económicas, epidemias como la peste negra, guerras prolongadas, pero también importantes transformaciones sociales, culturales y políticas que prepararon el camino hacia la Edad Moderna. A comienzos de la Edad Media, los conocimientos provenientes de Oriente fueron muy relevantes en Occidente, principalmente los descubrimientos realizados por matemáticos y astrónomos árabes, de los cuales muchos de sus libros fueron instrumentos para dar a conocer las matemáticas árabes y los números arábicos en Occidente. Sin embargo, comenzando la Alta Edad Media, alrededor del siglo XI hasta el siglo XIII, la ciencia oriental, hindú y árabe deja de tener influencia directa o indirecta sobre el saber occidental y comienzan a desarrollarse los primeros pasos de un proceso de renovación que más adelante en el Renacimiento se fortalecerá y dará lugar al surgimiento de la ciencia moderna. En cuanto a la matemática hindú, algunas de sus últimas contribuciones originales fueron el sistema de numeración, sistema posicional y decimal que es precursor en el uso del cero como símbolo, y la introducción de las funciones circulares, funciones que se basaban en cuerdas y arcos de un círculo, las cuales sentaron las bases para la trigonometría moderna. Los matemáticos de la India también crearon las primeras tablas de valores de seno, coseno y verseno. Los hindúes también vieron la diferencia entre números positivos y negativos, que interpretaban como créditos y débitos, que distinguían simbólicamente, hecho que les permitió unificar las ecuaciones de segundo grado en un solo tipo, cualesquiera fueran los coeficientes, y hasta de admitir las soluciones negativas, aunque sí tomarlas en cuenta, pues, como dice Bhaskara, la gente no aprueba las raíces negativas. Otro rasgo que caracteriza este periodo histórico de la matemática, que tiene por escenario la India, es la época calificada como la época de la poesía, ya que una gran cantidad de problemas matemáticos fueron escritos en verso, y en ellos se utilizó un lenguaje metafórico. Un ejemplo de estos es el siguiente. La raíz cuadrada de la mitad de un enjambre de abejas se esconde en la espesura de un jardín. Dos abejas quedan encerradas en una flor de loto que las sedujo por su dulce perfume. Los 8/9 del enjambre quedaron atrás. Dime el número de abejas. El problema exige la resolución de una ecuación de segundo grado, que tiene dos raíces positivas, 72 y 9 medios, pero de las cuales solo la entera satisface las exigencias del problema. En cuanto a la matemática árabe, tanto en Oriente como en Occidente, continuó progresando con ritmo decreciente, al mismo tiempo que disminuye su influencia en el mundo cristiano. Su importancia no estuvo tanto en aportes originales, sino en haber sido el conducto por el cual el antiguo saber griego, conservado y reelaborado, llegó a Occidente, incorporando también conocimientos hindúes, chinos y babilonios. Los primeros signos de la influencia árabe en Occidente se vieron en Herberto de Aurillac, el Papa Silvestre II en el año 999. Él residió en Babilonia y, por las obras matemáticas que se le atribuyen, fue el primer científico que divulgó en Occidente las cifras árabes sin el cero. Herberto también había introducido en Occidente el ábaco de los árabes, diferente del ábaco con bolillas, pues con él se opera con fichas que llevaban grabadas las 9 cifras o letras equivalentes. En sí, la mayor influencia de la matemática árabe se debió a los contactos más directos que tenían lugar en Europa,
como en el comercio mediterráneo, pero sobre todo por la permanencia de árabes en tierras cristianas, como Sicilia y España. A mediados del siglo XII se inicia una era de traducciones, en gran parte del griego al árabe y del árabe al latín, más adelante del griego al latín directamente. De los traductores que estuvieron en Oriente podemos nombrar a Adelardo de Bat, que tradujo del árabe los elementos de Euclides, pero los traductores más relevantes de obras científicas fueron Platón de Tívoli y Gerardo de Cremona. A Platón se le debe una obra original en hebreo traducida al latín con el título de Liber Embadrum. Este trataba de agrimensura y de geometrías prácticas, obra que ejerció influencia tanto entre los hebreos como entre los cristianos. Su versión latina es una de las primeras obras que trata de la resolución de la ecuación de segundo grado en este idioma. En cuanto a Gerardo de Cremona, que residió y murió en Toledo, se le debe la traducción de más de 80 obras. Algunos de los autores matemáticos que tradujo fueron los griegos Euclides, Arquímedes, Apolonio, Teodosio, entre otros. La obra de los traductores puso a disposición de los científicos occidentales gran parte del saber griego y del saber árabe, circunstancia que explica el renacimiento que en el siglo XIII experimentará la matemática en Occidente. Ese renacimiento inicia con una figura notable, Leonardo Pisano. Ahora vamos a hablar de uno de los personajes más fascinantes de la matemática medieval, Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, un matemático italiano nacido aproximadamente en 1170 en Pisa. Su padre Bonaccio, el cual le dio nombre a su apodo, ya que Fibonacci proviene de Filius Bonacci, hijo de Bonaccio, era un comerciante que estaba muy interesado en el norte de África. Por eso, Fibonacci se crió en el norte de África, específicamente en una ciudad al norte de Argelia, llamada Bujía. Además, frecuentó otros países como Egipto, Grecia, entre otros, gracias al trabajo de su padre. Esto conllevó a que tuviera una formación matemática donde sus maestros eran sabios árabes, quienes le transmitieron el conocimiento que a través de los siglos desarrollaron los árabes y los indios. Más adelante, en su adultez, regresó a Italia y en 1202 publicó su obra más influyente, el Liber Abaci, o Libro del Ábaco. A pesar de su nombre, no defendía el uso del ábaco, sino que proponía algo revolucionario: implementar el sistema de numeración indoarábico, con el cero incluido, en reemplazo de los números romanos, el cual era algo engorroso al momento de hacer cálculos y escribir números muy grandes. Imaginemos un ejemplo: el número 4321. En números romanos se escribe con 10 caracteres, como se muestra en pantalla, mientras que con el sistema indoarábico solo requiere 4 dígitos. Fibonacci no fue el primero en introducir este sistema en Europa, pero sí fue el gran divulgador que demostró su superioridad práctica, la cual notamos en el ejemplo anterior. Dentro del Liber Abaci, específicamente en el capítulo 12, aparece un problema que se volvería célebre siglos después: el problema de los conejos, el cual planteaba cuántas parejas de conejos habrá a fin de año si comenzamos con una pareja que produce cada mes otra pareja que procrea a su vez a los 2 meses de vida. Veamos cómo se resuelve. Podemos pensar que el primer mes tenemos una pareja de conejos que no está en condiciones de procrear. Recién en el segundo mes, esta pareja de conejos va a alcanzar la madurez para procrear. En el tercer mes, ya la pareja puede procrear, entonces tendríamos 2 parejas de conejos, la original y la cría. Ahora en el cuarto mes vamos a tener las mismas 2 parejas, ambas capaces de procrear, y la nueva cría de la primer pareja. En total, 3 parejas de conejos. En el quinto mes vamos a tener las 3 parejas capaces de procrear y las 2 crías de las parejas que eran capaces de procrear el mes anterior. Lo mismo ocurre en el sexto mes, teniendo un total de 8 parejas de conejos. Fibonacci, como buen matemático, trabajó con una tabla para poder registrar ordenadamente la cantidad de parejas de conejos que se van a obtener cada mes.
Según lo que vimos recién, la tabla quedaría así. Fibonacci notó que en el tercer mes el valor 2 se obtiene de sumar los dos valores anteriores, que es 1 más 1. Lo mismo sucede en el cuarto. El valor 3 nos da la suma de los valores de los 2 meses anteriores. Lo mismo ocurre en el quinto y el sexto. Entonces, ahora con esto podemos resolver el problema. Vamos a trabajar con una tabla para los 12 meses. En el primer mes tendríamos una pareja. En el segundo mes tendríamos esa misma pareja. Ya en el tercero tendríamos 2. 1 más 1, la suma de los anteriores. En el cuarto tendríamos 3, 1 más 2. En el quinto tendríamos 5, 2 más 3. En el sexto tendríamos 8, 3 más 5. En el séptimo tendríamos 13, 5 más 8, y así sucesivamente hasta completar los 12 meses, siempre sumando los 2 meses anteriores. Así llegamos que en el 12º mes vamos a tener 144 parejas de conejos. Pero antes de dar la respuesta final, volvamos al problema. Nos dice, si comenzamos con una pareja que produce cada mes otra, es decir, el conejo ya está en condiciones de procrear. Entonces vamos a empezar desde el segundo mes, no desde el primero. Por ende, nos faltaría un mes para llegar al año, a los 12 meses. Entonces, el valor sería de 233. La suma del mes 12 y del mes 11. Los números de la columna donde se indica el total de parejas de conejos que tenemos cada mes componen la llamada sucesión de Fibonacci, cuyo término general es A sub n es igual a sub n menos 1 más a sub n menos 2, donde n tiene que ser mayor o igual que 2, teniendo dos condiciones. Primero, que el primer término sea igual a 1 y que nuestro segundo término también sea igual a 1. Hoy, la secuencia que surge la conocemos como la sucesión de Fibonacci. Aunque él nunca la llamó así, fue el primero en estudiarla sistemáticamente. Más allá de que surja de esa situación particular, con la reproducción de los conejos, cumple ciertas propiedades aritméticas que se han vuelto emblemáticas. Una de ellas es, si tomamos cada vez más un par de términos de la sucesión y dividimos un término con el anterior, nos vamos a dar cuenta de que esa división resultante nos va a dar un número que cada vez más se va a aproximar a un número irracional en concreto, el 1,618033, el número áureo o número de oro, que todos conocemos. Es decir, si tomamos el par 8, 5 y hacemos la división, nos da 1,6. Si tomamos el par 13, 8, nos da 1,625. Si tomamos el par 21, 13, nos da 1,6153. Y si tomamos el par 34, 21, nos da 1,619. Mientras que tomamos pares de números consecutivos más grandes dentro de la sucesión de Fibonacci, es decir, que esos pares de números tienden a infinito, el resultado de su cociente va a ser cada vez más cercano a el número de oro. Es decir, va a tender a el número áureo. Fibonacci allí sembró los pilares y los conocimientos para que más adelante otros matemáticos y otros aficionados a las matemáticas que tuvieron conexión con el arte pudiesen dar con una relación en cuanto a la simetría de las obras artísticas y de la naturaleza. Pero Fibonacci fue mucho más que una famosa sucesión. También se destacó en otros campos.
En una carta a la corte del emperador Federico II resolvió un complejo problema geométrico que lo llevó a presentar una ecuación de segundo grado. Dado un triángulo isósceles de base 12 y lados iguales 10, recortar dos triángulos simétricos en los vértices de la base de modo que le quede un pentágono equilátero. Al plantear este problema, Fibonacci llegó a la ecuación 7x al cuadrado más 256x es igual a 1280. Como la solución no era entera, dio un valor aproximado con una precisión sorprendente. Utilizando fracciones sexagesimales, una práctica se mantendría hasta la llegada de las fracciones decimales siglos después. Esto muestra su habilidad como calculista. Además, cuando un matemático de la corte, Juan de Palermo, le lanzó otros problemas como desafío, Fibonacci los resolvió todos y eso lo llevó a escribir otra gran obra, el libro de los números cuadrados. Allí, exploró relaciones entre números cuadrados y resolvió de manera general problemas que hoy consideraríamos de álgebra avanzada. Uno de esos problemas era hallar un número cuyo cuadrado aumentado o disminuido de 5 sigue siendo un cuadrado. Fibonacci lo resolvió usando identidades entre números cuadrados. Encontró que la solución era el número 41 doceavos, porque 41 doceavos al cuadrado más 5 es igual a 49 doceavos al cuadrado y 41 doceavos al cuadrado menos 5 es igual a 31 doceavos al cuadrado. Era correcto, y lo más notable es que usó un método general, no solo prueba y error. En resumen, el legado de Fibonacci es inmenso. Popularizó el sistema decimal indo-arábigo, bases de nuestras matemáticas actuales, abordó problemas de aritmética, álgebra y geometría con gran originalidad. Sus obras, especialmente el Liber Abaci, fueron textos de referencia durante más de 2 siglos. Podemos afirmar sin duda que fue uno de los matemáticos más importantes de la Edad Media en Europa y un verdadero puente entre el conocimiento árabe y el Renacimiento occidental. Bueno, ¿qué es la regla de Merton, no? ¿Qué nos dice la regla de Merton? La regla de Merton habla sobre que si tenemos un objeto, podría ser, como estamos en el siglo XIV, o un caballo, una flecha o cualquier otro artilugio, nos dice que si un objeto está estático y acelera hasta, suponemos, 40 km por hora, ¿no? Un objeto que viaje constantemente a 20 km por hora, que tendría que ser la velocidad media, se llegarían al mismo punto al mismo tiempo. Entonces, esto se puede demostrar muy fácil sacando la velocidad media de cualquier objeto. Por ejemplo, la velocidad media se calcula con una fórmula que es velocidad inicial, que en el caso de la flecha, por ejemplo, serían 0 km por hora, porque cuando se tensa está quieta, y la velocidad final es hasta donde llega, ¿no? Suponete, ¿no? Que se llega hasta 40, y ahí choca contra un objeto. La idea es que eso ponemos velocidad inicial, velocidad final, lo dividimos entre 2 y nos da la velocidad media, ¿no? En este caso serían 20. Entonces, esto nos dice que si tiramos un objeto o si algo, suponemos, un caballo está corriendo a 20 constantemente, empezaría, ¿no? Arrancaría y el caballo terminaría alcanzando la flecha. Eso es lo que nos dice la ley de Merton. Bien. ¿Y de dónde sale todo esto? Se preguntarán, ¿no? La regla de Merton sale del colegio de Merton, de ahí viene su nombre. En el colegio de Merton, en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, en el siglo XIV, había un grupo de intelectuales que estuvieron creando toda esta regla, ¿no? Estudiando todos estos sistemas. Estos intelectuales, algunos nombres famosos de la época, igual no tienen mucho mérito, no es que aparezcan así en un libro, así como portada principal, sino que quedaron como en segundo plano. Eran, por ejemplo, Williams, Richard, Thomas, ¿no? Todos estos eran filósofos, matemáticos, calculadores y una gran variedad de personas, ¿no? Que estuvieron creando todas estas reglas y que dieron más aportes a todo esto. Bueno, uno de los datos curiosos que podemos decir es que fue un acercamiento a la física moderna que tenemos hoy en día. Medir el movimiento con matemática, el siglo XIV era una de las cosas más avanzadas que se podían lograr, ¿no?
Otra cosa es que todo esto se descubrió sin usar álgebra ni fórmulas, ¿no? Solo con comparaciones lógicas y pura geometría. Después, se adelantaron 200 años a Galileo. Galileo, quien te conoce, fueron ellos los que descubrieron cómo medir la velocidad, la aceleración y todo esto con matemática, y después Galileo lo redescubrió 200 años después. ¿Por qué? Porque todo este conocimiento se fue perdiendo con el tiempo. Todos estos avances no se les dio el prestigio que merecía, entonces se fueron perdiendo a lo largo de los años. Y después vino Galileo y le redescubrió la fórmula y se le atribuyó todo esto del movimiento uniformemente acelerado a él, cuando hubieron personas que lo empezaron a descubrir años antes. Nicolás Oresme fue uno de los matemáticos más importantes al final del siglo XIV, ¿no? Él hizo muchas contribuciones, ¿no? De las cuales vamos a hablar más que nada del gráfico tiempo versus velocidad. Bien, que ese gráfico se sigue utilizando a día de hoy para muchas cosas, como por ejemplo cuando nosotros caminamos y tenemos una aplicación que nos mide los pasos, nos hace un gráfico de la velocidad que fuimos caminando, los pasos que dimos a lo largo de todo el tiempo. Entonces muchas cosas se siguen utilizando a día de hoy y fue muy importante en su época para desarrollar parte de física moderna. Él era francés, ¿no? Nació en 1320 y estudió en Francia, ¿no? Él daba clases también en la Universidad de Francia, ¿no? Donde se destacaba mucho por hacer comparaciones, ¿no? Llevar a los fenómenos naturales a la matemática. Él era muy creyente, pero no dejaba de lado, o sea, siempre pensaba que se podían explicar las cosas utilizando la física, la matemática, y que todo tenía una explicación atrás de la matemática. Bueno, algunas de sus curiosidades podrían ser, por ejemplo, que a él le gustaba mucho la representación gráfica. Claramente, si él creó el gráfico de tiempo versus velocidad, donde el eje Y es la velocidad y el eje X, como sería en un plano cartesiano, representa el tiempo, a él le gustaba mucho. Decía que en un gráfico se podía expresar más que en hojas y hojas de cálculos y de palabras. Bien, además de eso, fue consejero del rey Carlos V, que le mandó a traducir todos los libros de Aristóteles, ¿no? Que estaban del latín, también los tradujo al francés, para que miles de personas francesas, o que sepan francés, puedan acceder a esa información y también ayudar y contribuir un poco a todo lo que es la matemática que se desarrolló en Francia en el siglo XIV.